Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de El Arte Macabro, el podcast que yo siempre quise tener. Resulta y pasa que el día de hoy vamos a hablar sobre niños asesinos. Recuerdan que el miércoles pasado yo les comenté que los miércoles de True Crime del mes de julio tratarían de casos de niños que han cometido asesinatos. Entonces, en el podcast de hoy quiero hablar abiertamente sobre este tema. Sobre todo porque varios de mis seguidores me hicieron preguntas por el DM de Instagram, por mensaje privado de Instagram, y quise plasmarlo en un documento Word y es lo que el día de hoy les voy a leer lo que son las preguntas y las respuestas que yo creo son las adecuadas, ¿no? Entonces, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, que se las voy a dejar por acá. Tengo Instagram, Twitter y TikTok. Vayan a seguirme por allá, que también subo contenido paranormal y misterioso todos los días. Suscríbanse también a mi Patreon. El link está abajito en la cajita de información. Por favor, si quieren ver mi contenido antes de tiempo, sin ningún tipo de censura y con imágenes completamente reales. Para los que están solamente escuchando el podcast, les voy a decir mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram estoy como _tcblogs con V. Y en TikTok estoy como _tcblogs con doble S al final. Si escuchan un ruido por detrás de un gato, es mi pequeño y hermoso gato que está tocando los huevardos, ¿no? Porque cuando yo grabo le encanta maullar y ponerse a joder. Entonces, ya saben. Así que nada, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Como ya les dije, vamos a hablar de niños asesinos. La primera pregunta que me formularon fue la siguiente. ¿Qué lleva a un niño a matar? ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo de comportamientos violentos en un niño? Pensándolo mucho, yo escribí lo siguiente. Existen muchos factores que pueden contribuir que los niños desarrollen un comportamiento violento y pueden ser los siguientes. Número 1. El entorno familiar disfuncional. Esto es algo bastante importante y que lamentablemente se da en muchas familias, ¿no? La exposición a la violencia doméstica, el abuso físico o emocional, la negligencia y la falta de supervisión adecuada en el hogar pueden influir en la adopción de comportamientos violentos por parte de los niños. Y esto es algo que pasa. En el segundo punto he puesto exposición a la violencia en los medios de comunicación. Esto es un tema bastante polémico y delicado. Pero la exposición constante a imágenes violentas en películas, videojuegos o programas de televisión pueden, desensibilizar a los niños y normalizar la violencia en sus mentes. Lamentablemente, ahora mismo que los niños tienen tanta facilidad de ver YouTube, de ver las redes sociales y demás, tienen más acceso a este tipo de contenido. Como padres, tenemos que estar muy pendientes de lo que están viendo nuestros hijos porque es algo que puede influir. En el tercer punto he puesto factores genéticos y biológicos. Algunos estudios sugieren que ciertos factores genéticos y neurobiológicos pueden influir en la agresión y la conducta violenta en los niños. En el puesto número 4 he puesto factores sociales y del entorno. La pertenencia a grupos delictivos, la presión de pares, la falta de apoyo social y comunitario, así como la pobreza y la desigualdad socioeconómica, pueden aumentar el riesgo de comportamientos violentos. El trauma y abuso está también en el puesto número 5. Los niños que han experimentado traumas y abusos, ya sea físico, emocional o sexual, tienen más posibilidades de desarrollar comportamientos violentos como una forma de lidiar con su propio dolor y confusión, ¿no? Es una manera de ellos de drenar, quizás, todo lo que les pasó. Luego al final les cuento algo que pasó con unos vecinos míos allá en Venezuela. Entonces, les voy a leer una cosa que es muy importante. Es bastante importante destacar que estos factores no garantizan que un niño se convierta en un asesino.
pero pueden influir en su desarrollo y aumentar el riesgo de comportamientos violentos si no se abordan adecuadamente. No quiere decir que porque a un niño le pase todo lo que les acabo de leer, se convierta en un asesino. No. Esto puede influir en ello, mas no quiere decir que porque le pase esto, se convierta en un asesino. Hay que tener eso muy claro, porque de paso la gente no suele escuchar, entonces, bueno. Otra pregunta que me hicieron. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que comete un acto violento y un adulto que hace lo mismo? Esto es un tema que, bueno, a ver, hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Voy a leerles lo que yo les respondí a esta pregunta. La diferencia entre un niño que comete un acto violento y un adulto que lo hace radica en varios aspectos. Número 1. Desarrollo cognitivo y emocional. Esto hay que tenerlo muy claro. Los niños están en proceso de desarrollo cognitivo y emocional, lo que significa que su capacidad para comprender plenamente las consecuencias de sus acciones y controlar sus impulsos puede ser muy limitada. Los adultos, en cambio, se espera que tengan una mayor capacidad para razonar y controlar sus pensamientos. ¿Ok? Esto es algo que, como ya les dije, hay que coger con pinzas. La responsabilidad legal. En muchos sistemas legales se considera que los niños no tienen la misma responsabilidad penal que los adultos debido a su edad y nivel de desarrollo, lo que les dije en el párrafo anterior. Un ejemplo aquí, en España, es que los niños son inimputables y existen varias denuncias de niños que han sido abusados sexualmente por otros niños y no pueden ser juzgados por su edad. Sí, así como lo están escuchando, no pueden ser juzgados por su edad. Los sistemas judiciales suelen tener disposiciones especiales para tratar a los niños de manera diferente y proporcionarles oportunidades de rehabilitación, cosa que no pasa con los adultos, y si pasa es muy poco, la verdad. Entonces, luego, he puesto también contexto de crianza y entorno. Los factores que contribuyen al comportamiento violento en los niños, como el entorno familiar y la exposición a la violencia, pueden ser diferentes de aquellos que influyen en los adultos. La influencia del entorno y la crianza en el desarrollo de comportamientos violentos puede ser especialmente relevante en el caso de los niños. Por eso siempre les digo que a los niños hay que cuidarlos muy bien, porque una mala infancia puede traer cosas horribles. En el puesto número 4 he puesto oportunidades de intervención y rehabilitación. Dado que los niños están en etapas formativas, existe una mayor posibilidad de intervención temprana y programas de rehabilitación efectivos. Esto sí que está comprobado. Se enfatiza el enfoque en la educación, el apoyo emocional y el tratamiento para abordar las causas subyacentes de su comportamiento violento y prevenir futuras conductas delictivas. Es importante reconocer que cada caso es único y que las diferencias individuales pueden influir en cómo se aborda y se trata a un niño o a un adulto que ha cometido actos violentos. Luego, me han preguntado, ¿cuáles son las posibles causas subyacentes de la conducta violenta en los niños? O sea, me están haciendo unas preguntas gordas, bien intensas. Las posibles causas subyacentes de la conducta violenta en los niños pueden ser diversas y complejas. Algunas de las causas más comunes incluyen factores familiares disfuncionales, la violencia, el abuso físico o emocional, la negligencia y la falta de una crianza adecuada pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de la conducta violenta de los niños, lo que habíamos hablado anteriormente. Luego, la exposición a la violencia en el entorno. La exposición constante a la violencia en el hogar, la comunidad o los medios de comunicación pueden influir, como ya les dije, en la adopción de comportamientos violentos, lo que hablamos en el punto anterior. Y luego los factores individuales, que algunos niños pueden tener factores de personalidad o temperamento que los hacen más propensos a comportarse de manera violenta, como la impulsividad, la falta de empatía o la dificultad para controlar la ira. Tengan en cuenta que en un niño es muy complicado, cuando son muy niños, el hecho de controlar sus emociones. Es algo que a veces hasta a un adulto se le dificulta. Entonces imagínense a un
bebé, a un niño, intentando controlar sus emociones. Es algo difícil y que con el tiempo se logra, creo. Yo aún no lo he logrado. Luego también, influencia del grupo de pares. La presión de los amigos y la pertenencia a grupos delictivos puede llevar a los niños a participar en comportamientos violentos para ganar aceptación o demostrar poder. Esto es un punto que de verdad yo quería tocar, que me llama bastante la atención, porque resulta que muchos niños se ven manipulados por otros que dicen ser sus amigos a la hora de hacer ciertas cosas, ¿no? Hay que, además de cuidar muy bien a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a decir que no, número 1. Número 2, a tener una personalidad bastante arraigada y que no se dejen influenciar por los demás. Esto es algo que mi mamá me repitió en múltiples oportunidades cuando yo estaba pequeña y de verdad siempre le doy gracias por haber hecho eso, ya que tengo conocidas que, se fueron por caminos no muy buenos por no tener una personalidad, es que no encuentro la palabra, pero sí, arraigada, fuerte, ¿no? Aprender a decir desde pequeños, oye, no, aunque se te venga el mundo encima, que a veces es difícil, sobre todo por el tema del bullying, pero a mí me daba igual. Si yo sabía que eso no estaba bien, a mí podía venirse hasta el mismísimo Jesucristo a la tierra, yo no lo iba a hacer. Entonces esto es un punto bastante importante, sobre todo el hecho de que aprendan a decir que no, a tener una personalidad fuerte, es bastante importante. Luego, también he puesto problemas de salud mental. Esto es un punto que a mí me afecta un poco, porque saben que yo estoy un poco mal, ¿no? Pero algunos trastornos de salud mental, como el trastorno de la conducta, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es el TDAH, la depresión o la exposición a traumas pueden contribuir al desarrollo de conductas violentas. Desigualdad socioeconómica y marginalización, lo que es el tema de la pobreza, la falta de acceso a recursos básicos, la discriminación y la exclusión social pueden aumentar el riesgo de comportamientos violentos en los niños. Esto es algo que es muy triste, pero ocurre. Es importante tener en cuenta que estos factores no actúan de manera aislada, sino que interactúan entre sí y que pueden tener un efecto acumulativo en el desarrollo de la conducta violenta en los niños. Eso de que sean acumulativos es completamente real. Ellos como que lo van sumando y llega un punto en el que ¡boom!, estallan. La comprensión y abordaje de estas causas subyacentes son fundamentales para prevenir y tratar la violencia infantil. Luego, la otra pregunta que tengo aquí. ¿Qué papel juegan los factores ambientales en el desarrollo de un niño asesino? La pregunta es un poco rebuscada y creo que muchos de ustedes van a decir, what the fuck, o sea, ¿qué tipo de pregunta es esta? Pero sí. Yo he puesto lo siguiente. Los factores ambientales desempeñan un papel crucial en el desarrollo de un niño asesino. El entorno en el que crece un niño puede tener un impacto significativo en su desarrollo cognitivo, emocional y social, lo que puede influir en su propensión a la violencia. Algunos aspectos relevantes son los siguientes: exposición a la violencia, crianza disfuncional, como ya lo habíamos hablado, la desigualdad socioeconómica, la influencia del entorno escolar y de pares. Todo esto es muy importante de reconocer, ya que los factores ambientales no determinan de manera definitiva el comportamiento de un niño, pero sí pueden influir en su desarrollo y en la adquisición de habilidades de afrontamiento y resolución pacífica de conflictos, la creación de entornos seguros, afectuosos y estables, así como la intervención temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para prevenir y abordar la violencia en los niños. Otra pregunta. ¿Existen señales de advertencia tempranas que los padres o cuidadores pueden identificar en un niño que pueda tener tendencias violentas? La respuesta es sí.
y yo les voy a decir cuáles, los tengo aquí escritos. Existen algunas señales de advertencia temprana que los padres o cuidadores pueden estar atentos en un niño que pueda tener tendencias violentas. Estas señales no son definitivas ni garantizan que un niño se convierta en un asesino, como ya les dije, pero pueden ser indicios de que algo requiere atención y posible intervención, pero tiene que ser a tiempo. Algunas de estas señales pueden incluir agresión persistente, comportamientos agresivos recurrentes, tanto físicos como verbales, que van más allá de esas peleas comunes entre niños. Número 2. Crueldad hacia los animales o personas. Mostrar un patrón de maltrato o crueldad hacia animales o personas más débiles como hermanos menores o compañeros de clase. Número 3. Problemas de control de la ira. Dificultad para controlar la ira, explosiones frecuentes y desproporcionadas de rabia y reacciones violentas ante situaciones frustrantes. Número 4. Fascinación por la violencia. Un interés excesivo o una obsesión por la violencia en los medios de comunicación, los videojuegos o los juguetes que involucran violencia. Número 5. Aislamiento social y falta de empatía. Dificultad para relacionarse con los demás, falta de empatía hacia los sentimientos y el sufrimiento de los demás y falta de conciencia del impacto de sus acciones en los demás. Esto es algo muy importante. En el puesto número 6 he puesto bajo rendimiento académico y problemas de comportamiento en la escuela. Dificultad para seguir las reglas, falta de respeto hacia las autoridades escolares como los profesores, falta de interés en el aprendizaje y dificultad para establecer relaciones positivas con compañeros. Es importante tener en cuenta que estas señales no deben ser consideradas de manera aislada y que la presencia de una o varias de ellas no significa necesariamente que el niño vaya a ser un asesino, como ya les dije. Sin embargo, si los padres o cuidadores observan patrones persistentes y preocupantes de comportamiento, es recomendable buscar apoyo de profesionales como psicólogos o psiquiatras infantiles para evaluar adecuadamente la situación y brindar ayuda necesaria, la ayuda necesaria al niño. Esto hay que tenerlo muy claro. No necesariamente porque cumpla esos patrones es un asesino, ¿no? Pero son cosas que no hay que dejar pasar. Que le hace daño a un perro recurrentemente. No pasa nada, ¿no? Él es así. No. Es algo que de verdad hay que mirarlo y si está pasando esto en casa, hay que buscar sí o sí ayuda. Entonces, yo creo que vamos a dejar las preguntas hasta aquí porque, bueno, me gustaría también que me hicieran otro tipo de preguntas que no fueran tan rebuscadas para el podcast del viernes que viene, ya que el miércoles toca otro video, el próximo miércoles toca otro video de niños asesinos. Entonces, abajito en la cajita de comentarios, déjenme todas las preguntas que ustedes quieran saber sobre el comportamiento de un niño asesino, qué pasa por su cabeza. Cualquier pregunta, déjenmela ahí abajito y el viernes que viene yo la responderé en el próximo podcast. Creo que, como ya les dije, vamos a dejarlo hasta aquí. Me he extendido bastante, me puse un poco técnica, pero eran preguntas bastante rebuscadas que no quería venir aquí a lo loco a decir, pues, ¿sabes qué? No, quería hacerlo bien. Me he quedado hasta sin aire. Me he quedado a gusto con este podcast, me ha gustado bastante, es muy interesante, así que ya saben, déjenme sus preguntas acá abajito en la cajita de comentarios de este video y yo las estaré respondiendo en el próximo. De todas maneras, acuérdense que el miércoles que viene, como hay video nuevo de niños asesinos, ahí también me pueden dejar preguntas para yo responderlas en el podcast del viernes que viene. Así que nada, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y ya saben que nos vemos en otro macabro, aterrador, misterioso y sangriento video y nos escuchamos en otro podcast. Bye.